¿Cómo están ustedes, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Corona Kiosco, como ya le hemos puesto al podcast que tenemos semana a semana junto a Angélica Bulnes, ya saben, en tele13radio.cl. ¿Cómo estamos, Angélica? Muy bien, otra semana más. ¿Cómo estás tú, Maca? Aquí estamos, en cuarentenados, encerrados, confinados, como debe ser y como es responsable ser. Como corresponde. Totalmente. Mientras se pueda, uno se tiene que mantener en casa. Es verdad, así es. Pero tenemos Oye, tenemos material, no nos falta para entretenerlo en la casa. Para nada. A ver, ¿con qué comenzamos? ¿Qué artículos has visto por ahí que valga la pena citar o por lo menos entusiasmar para su lectura? Mira, te voy a hablar hoy de la nueva diosa rural. Se llama Lee-Siki. Lee-Siki. ¿Tú no has escuchado hablar de Lee-Siki? No, pero ¿de qué país estamos hablando? Mira, ya te voy a contar. Tú no has escuchado, pero tarde o temprano vas a escuchar. Lee-Siki es una joven china, ¿ya? De 29 años, ¿ya? Que vive en el campo en Sichuan y cocina para su abuela. ¿Ya? Mucho más de ella no se sabe porque no da muchas entrevistas, no le gusta hablar, pero en su canal de YouTube tú puedes encontrar muchos videos que tienen, pero millones de vistas, o sea, tienen 10 millones de vistas. Ya, pero es que en China tener 10 millones de vistas es como el equivalente que te sigan dos aquí, pues. No, es verdad que 10 millones, pero incluso en China ella es un fenómeno. Porque está, ¿cómo se llama la otra red social china? Bueno, también está en la red social china. Espera. Y tiene mucho, entonces es como es la influencer china, a la que todos los millennials de su país miran. Weibo, ya, entonces también la rompen Weibo, y a ella todos los millennials que ya no viven en el campo y que tienen nostalgia de un campo en el que a lo mejor tampoco alcanzaron a vivir, la miran fascinado, porque ella se supone que ella muestra un campo chino, una ruralidad china que ya no existe, pero es que, mira, para los que nos están viendo en Zoom, yo te voy a mostrar un poquitito, poco de Lee-Siki, porque es bien impresionante. A ver, vamos a buscar por acá, ¿dónde está Lee-Siki? Mira. Esta es Lee-Siki. Pero, o sea... Lee-Siki es como una princesa encantada, es una joven de 29 años, preciosa, muy, muy linda, que como que se pasea por la nieve roja, con una capa roja, ya, y ella pero todo esto es natural. ¿Ah? Pero esto es como una puesta en escena, ¿o no? Bueno, ella partió haciendo unos videos caseros, que ya no son nada de caseros, porque no, ya tiene un camarógrafo y tiene como un equipo que la ayuda, pero la gracia de Lee-Siki es que ella todo lo que cocina lo saca de su campo. Y entonces Lee-Siki, cuando quiere hacer una comida que tiene jengibre, planta jengibre, te muestra cómo planta el jengibre, cómo lo saca. O sea, esto la comida en 30 minutos no es Lee-Siki. No. Y Lee-Siki cuando quiere tener una capa de seda por la que se pasea por la nieve, cuando va a cortar una rara flor a la montaña, bueno, ella cría los gusanos, hace la seda, y todo es así. Todo esto además para alimentar a su abuela. Lo que se sabe de Lee-Siki es que ella en algún momento se fue del campo, estuvo en la ciudad, y entonces ella dice que ahí tuvo que trabajar solo para sobrevivir, y entonces que cuando la abuela se queda sola vuelve a hacerse cargo de la abuela, que aparece harto en los videos porque todo esto termina en que siempre comen juntas, las dos. ¿Ya? Lee-Siki no da recetas, prácticamente no habla muy poco, no da indicaciones, esto no es como unas recetas para que tú hagas lo mismo, sino que es que tú te maravillas porque la producción es preciosa y son unos campos maravillosos. Entonces también, por supuesto, todo esto ha generado como el escepticismo, que dicen, oye, Lee-Siki es al campo chino lo que Martha Stewart es a la clase media estadounidense, o lo que uno podría decir lo mismo, lo que Virginia de María es a la cocinera tipo chilena. Totalmente. Ya, está bien, y además, pero por una vez podemos no ser tan escépticos y mirar los videos que son... Espérate que se descubra que Alibaba la auspicia. No, peor que eso.
Lo que pasa es que Lisicki se ha convertido en un transgénico. fenómeno, además en la cuarentena, porque ella ya era súper famosa en China y ya había empezado a internacionalizarse, pero en la cuarentena como que ha agarrado además mucho más vuelo. O sea, por lo menos a mí en mi grupo de WhatsApp me ha llegado ya varias veces, como que mucha gente la está mirando en cuarentena. Y resulta que el gobierno chino también encontró que acá había potencial. Entonces, el año pasado Lisicki se ganó todo el premio del pueblo, el premio del Partido Comunista, el premio del gobierno. Entonces, también levanta sospechas si no es una estrategia de propaganda, porque además, por ejemplo, muchos se preguntan y dicen por qué Lisicki tiene, por ejemplo, YouTube, si en China es súper difícil acceder a YouTube. Claro, obvio. Entonces, deja preguntas, pero como te digo, por una vez dejemos la sospecha. Bueno, está todo tan bonito que... ¿Qué diría Mao al respecto? No sé, no, Mao estaría encantado si no te digo que se ganó el premio al pueblo. Sí, pero no sé si esto es lo que tenía él pensado de su revolución agraria, digamos, pero bueno. Puede ser, no sé, yo creo que le gustaría. Le gustaría. Sí. Todo lo que es Lisicki. Bueno. Ya, oye, bueno, y le encontramos a Lisicki en su... Eso te iba a decir, Lisicki si tú pones Lizikqui, YouTube, te va a aparecer el canal de YouTube de Lisicki, que lo lindo, o sea, hay un montón de artículos que se han escrito, eso que yo les estaba mostrando un video del South Morning China Post, que es un diario de Hong Kong, pero la verdad es que lo lindo es ver los propios videos que ella va subiendo cuando planta el choclo, cuando cuando cría los gusanos, todo. No, te vas a conmover, Macarena, tú. Después va a empezar a aparecerme vestida con capa roja, cortando tus lechugas, te voy a ver. O sea, primero tengo que empezar por tener plantas, digamos. Si llego a eso, voy a estar más cerca del mundo de Lisicki. Y yo sé que la cocina no es lo tuyo, pero bueno. No, tampoco. Ya, te cuento yo un artículo que descubrí, que me gustó harto, fíjate. No, en realidad más que un artículo es una entrevista que la BBC Mundo le hace a un personaje que yo sigo hace harto tiempo, se llama Juan Luis Arzuaga. Él es un paleontólogo español. Él es codirector del yacimiento Atapuerca y también es director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Atapuerca, para los que no estén familiarizados, es un yacimiento que está en la península ibérica, en el norte de España, y está considerado el yacimiento más importante que nos permiten entender un poco la evolución humana. Y fue un hito en la paleontología, o sea, Atapuerca es un antes y un después. Y este hombre lo dirige. Y él es considerado una de las grandes eminencias de la paleontología del mundo, y una voz súper autorizada no solamente en España, sino en la comunidad científica cuando hablamos de la evolución humana, de qué cosas en el pasado nos pueden ayudar a entender un poco el futuro. Entonces lo que hicieron en BBC Mundo fue entrevistarlo a él, Arzuaga, y preguntarle sobre lo que está ocurriendo a raíz de la pandemia. Y me pareció una entrevista muy lúcida. Además que él es muy buen divulgador científico, entonces sabe cómo transformar en simple conceptos complejos o ideas que de repente pueden ser más complicadas de digerir. Y le hacen varias preguntas sobre la pandemia, cómo lo ve él, y entre todas las preguntas o entre todas sus respuestas, hay algunas que me parece interesante destacar. Por ejemplo, él le preguntan sobre qué vamos a sacar de todo esto, cómo se puede evitar. Y él da dos cosas. Dice, uno, si existe la epidemiología, digamos, como disciplina, quiere decir que las epidemias siempre nos han acompañado y siempre nos van a acompañar. Por lo tanto, pensar que de cierta manera lo que nos está pasando es algo único o que no se va a volver a repetir, es una ilusión. Es decir, dice, por algo yo tengo colegas en la ciencia que se dedican a estudiar esto, porque existe y va a seguir existiendo. Pero lo segundo es que él dice que la clave de esto es cómo aprendemos a lidiar con las pandemias. Y dice que a lo largo de toda la existencia humana, el existir, el poder, digamos, el sobrevivir, que las especies sobrevivan, es como de cierta manera una excepción. Él dice que más que preguntarse de por qué una especie sigue sobreviviendo, no es la pregunta adecuada, sino que la pregunta es ¿por qué no se ha extinguido? O sea, ¿qué la ha hecho que sea resistente a la evolución? Perfecto. Diciendo que en realidad la posibilidad de que todo se vaya al carajo es mucho más presente de lo que todo el mundo cree, porque creemos que tenemos como comprada la sorpresa no es sobrevivir, o sea, no es desaparecer,
no desaparecer al contrario, en el fondo. al contrario. Claro. Pero él dice que una de las claves es la capacidad que tenemos de aprender de este tipo de cosas. Él dice, por ejemplo, que cuando ocurrió el famoso incendio en Londres, de 1600 y tanto, por ahí tenía la fecha, él dice que ahora, que en aquel minuto, ese incendio que arrasó casi completamente Londres, muchos pensaban que era como el fin de algo, y había mucho temor a que se volviera a repetir. Pero dice que una de las claves de ese incendio fue que ahí, por ejemplo, nacieron muchos de, por ejemplo, los cuerpos modernos de bomberos, los planes de cómo evitar catástrofes como esa, y fueron tantos los aprendizajes que sacaron de esa crisis, una crisis que en Londres en ese minuto era el centro del mundo, fueron tantos los aprendizajes que hoy por hoy nos sería muy difícil concebir que una gran ciudad pudiera sucumbir como lo hizo Londres en aquel entonces. Entonces dice, eso fue puro aprendizaje. Bueno, y eso mismo es lo que vamos a tener que aprender de esta pandemia, él dice, es aprender cómo cuando vuelva a ocurrir no nos pase lo que nos pase. Y es aprender, entonces ahí le preguntan sobre el rol de la ciencia en ese aprendizaje. Y él dice dos cosas que me parecen súper interesantes y que lo diga un científico con el pedigrí que él tiene, lo hace quizás aún más relevante. Uno, él dice que no le gusta nada cuando él escucha que la ciencia, como que muchos dicen, la ciencia es la nueva religión, o la ciencia es el nuevo Dios. Dice que eso le incomoda mucho, porque él dice la ciencia no está para suplir lo que la religión a rato, las respuestas que la religión o que las creencias no pueden dar. Dice que es otra cosa, y que él, como de cierta manera, él dice, me molesta cuando algunos colegas se traten por el discurso de que la ciencia es mi nueva religión. Dice, para nada, la ciencia no tiene certeza, y la ciencia lo que hace no es encontrar soluciones para que algo no ocurra, sino lo que hace la ciencia es encontrar de qué manera evitar que eso ocurra o cómo sobrevivir si eso ocurre, pero no es evitar que algo ocurra, que es propio de la religión. Es decir, en la religión nosotros rezamos, por favor, que no pase esto, que no pase esto. No, si eso lo trasladamos a la ciencia, no es que la ciencia deje que algo ocurra. Por ejemplo, él dice, la ciencia no va a evitar que tú tengas cáncer. Lo que va a hacer la ciencia es decirte qué tienes que hacer para no tener cáncer. Es decir, deje usted de fumar y así no le dará cáncer. Pero no vamos a encontrar la manera de que las cosas dejen de ocurrir, sino la manera de que esas cosas nos afecten de la mayor forma posible. O sea, esa concepción que él tenía de la ciencia, de que no la buscáramos con una nueva religión, como la nueva fuente de pura certidumbre o de todas las soluciones, me gustó. Y lo segundo es que él plantea, porque dice, bueno, ¿y quién va a diseñar el nuevo mundo? Porque el nuevo mundo, bueno, él es científico español, España en esta semana estaba lo que ellos hablan de el desconfinamiento, es decir, están volviendo un poco a poco a normalidad en ciertas cosas, y él dice que esa nueva etapa no es tanto una etapa para la ciencia, sino que es una etapa para la política. Y ahí me pareció re interesante el discurso, porque él dice, por ejemplo, en este momento en Madrid hay un gran debate sobre algunos, por ejemplo, los negocios, los bares, como van a tener que utilizar más espacio para lograr mantener la distancia social entre sus clientes, ellos dicen, las aceras, lo que vienen siendo las veredas, tienen que ser para los restaurantes, porque nosotros necesitamos ampliar, ¿no? Y por lo tanto los restaurantes, y más, los restaurantes necesitamos ese espacio para poder sobrevivir económicamente. Pero hay otros colectivos que dicen, no, las aceras, las veredas, ahora tienen que ser de los peatones, porque los peatones tienen derecho a caminar más distanciados, por lo tanto le tienen que quitar ese espacio al bar o al restaurante. Entonces él dice, eso van a ser los debates que van a empezar a surgir de aquí para adelante. La pelea por el espacio que viene. Pero sobre todo por quiénes tienen que dar esas soluciones. Sí. Y él dice, la ciencia no va a venir a decir cuántos metros cuadrados tiene que tener el restaurante. No, la ciencia dice, manténgase a 1,5 metros de distancia, exacto, punto. Pero esa solución tiene que venir dada de la política. Y él dice, ahora es el momento de hacer buena política. Es decir, que haya un nuevo contrato, de cierta manera, unas nuevas como normas de convivencia, nuevas formas de actuar, y tiene que ser la política la que tenga que decir, bueno, ¿a quién le doy más metros? ¿Al restaurante? ¿Al peatón? ¿Cómo conjugamos un bien económico o una necesidad de sobrevivir económicamente de un negocio y cómo también permitimos que la gente pueda desplazarse en libertad y en seguridad? Así que esos grandes debates que se van a empezar a dar ahora, no hay que pensar que van a ser los científicos los que nos van a decir esto tiene que ser así, eso no es nuestro rol. Ahora es como el minuto de la buena política, de la política que vela por el buen convivir entre sus ciudadanos, que vela por una regla que permita que el bien común se imponga. O sea, esa visión
por lo menos yo no la había escuchado ahora, de políticos, de científicos que dicen, aquí está la ciencia, aquí está la política, aquí está la religión. Eso me parecía que era interesante que se empiece a dar. Sí, no, además que es interesante esa visión porque en general los científicos son más bien dados a ocupar los espacios. Claro. Que a querer cederlos. Entonces es interesante que él diga, oye, nosotros llegamos hasta acá, pero señores políticos, ustedes entran ahora acá. Ahora, yo espero que esto que nos está pasando sea una lección por varias décadas de que los políticos importan, o sea, de que en manos de tú quien te pones, después es la persona que está a cargo de las decisiones que se van a tomar en una crisis como esta. Si alguien quiere leer la entrevista, se llama Ya va siendo hora de que la humanidad sea adulta y empiece a decidir qué cosas no puede hacer. Y es una entrevista, como les digo, a este paleontólogo, destacadísimo paleontólogo español, Juan Luis Arzuaga, que está disponible en BBC Mundo. Yo, en otro rango, un destacadísimo nada, te voy a contar de un personaje que se llama Christopher Knight, que cuando tenía 20 años, un día, sin avisar, se mandó a cambiar de su trabajo en Boston, se dedicaba a poner alarma, cobró su último cheque y no apareció más. Ni siquiera devolvió las herramientas que le habían pasado para hacer su trabajo, se subió en auto, manejó. Esto como en abril de 1986, porque él se acuerda, era cuando acababa de ocurrir el desastre de Chernobyl. No habíamos nacido todavía. No teníamos memoria, nada. Bueno, la cosa es que él subió por Estados Unidos hasta el estado de Maine, que era donde él nació, ahí al norte de Nueva York, casi en la frontera con Canadá. Pasó manejando por la casa donde él había nacido, donde estaba su familia, siguió de largo, hasta que llegó a un bosque, no tenía mapa, dejó el auto, dejó las llaves, lo que es como bien simbólico, o sea, dejó la llave y se internó en el bosque. Y ahí desapareció. Entonces, te voy a contar que existen tres tipos... Ya ha vuelto con la solución para el coronavirus. Claro, tiene la cura. Bueno, existen tres tipos de ermitaños. Los que se aíslan por motivos religiosos, ¿ya? Para entrar en contacto con el Ser Supremo. Los que se van del mundo porque lo consideran corrupto, como una forma de protesta. O los que se aíslan por motivos artísticos, científicos, para ir a buscar, por ejemplo, la cura del coronavirus. Bueno, él no respondía a ninguno de esos tres. Tampoco era un suicida. Tampoco es que él se quería morir. Él quería vivir. Lo que pasa es que quería vivir en soledad. Y con él, o sea, sin más que esa, sin sentido de misión, sin propuesta artística, sin en busca de un ser supremo, ha sido uno de los ermitaños que más tiempo ha logrado mantenerse sin contacto humano. Porque, ¿qué hizo él? Mira, después de que dejó su auto, caminó... En confinamiento ahora encontrará que nada, digamos. Bueno, por eso historias como esta por estos días hacen tanto sentido, ¿te fijas tú? O sea, como que este es un artículo que salió en el año 2017 que cuenta esta historia, pero que como que vuelve a aparecer en este contexto. Bueno, entonces él empezó a caminar y estaba feliz, andaba con una carpa, entonces acampaba, estaba feliz, salvo por un problema, el hambre. Los bosques de esta zona tienen muchos lindos bosques, pero dan poco fruto. ¿Y el frío? No, pero el frío no era su problema, se las arreglaba bien, como que no necesitaba más, pero tenía que comer. Entonces, después de 10 días, empezó ya a llegar a un lugar donde como una zona como media bastante cerca, finalmente camina lo suficiente como para llegar bastante cerca de donde él había nacido. ¿Ya? Bueno, y es una zona como de segunda vivienda, de cabañas, donde la gente va los fines de semana, va los veranos, entonces hay mucha cabaña. Entonces al principio él era como bien principista, que no quería robar, pero después de 10 días, cuando ya se había comido una perdiz cruda, empieza un choclo por acá, una lechuga por acá, bueno, y ya en el fondo el hambre puede más, y de repente decide que él tiene que hacer un mejor plan. Se mete primero en algunas de estas cabañas los primeros días a alojar ahí y no le gusta nada la experiencia porque el estrés de que llegue a alguien le parece una situación tremendamente estresante, entonces termina instalándose como cerca de una cueva en un lago donde alrededor del lago hay muchas cabañitas y empieza a entrar sigilosamente a las cabañas. Entonces él entra, acuérdate que él tenía cierta experiencia en alarmas, o sea, entonces además que la mayoría de estas cabañas es una zona súper tranquila, entonces
muchas quedan abiertas, lo que le facilita mucho el trabajo. Y entonces llega, entra, saca lo que necesita, comida, pilas, ponte tú, linternas, una frazada de repente, pero deja todo impecable. De hecho, si rompe algo para entrar, lo repara. No, si es el ladrón, un ladrón simpático. Bueno, pero él termina entrando como a 100 cabañas, y además que es muy meticuloso y sigiloso, entonces estudia los patrones de la cabaña, cuándo la usan, cuándo no la usan, jamás se le ocurriría entrar los fines de semana, al comienzo entraba los días de luna llena porque había más luz, después cuando en el sector se empieza a hacer conocido que hay alguien que está robando, entonces lo empiezan a seguir, observar las noches, sin luna. Bueno, y así se pasa 27 años. 27 años en que logra vivir en su pueblita. Habla muy bien de la policía del lugar, digamos. Bueno, hasta que un día la policía lo encontró, entrando a una casa, después de que se había pasado 27 años robando, y además muy feliz en su estado. Bueno, lo tomaron preso, fue un fenómeno, llegaron observadores, visitantes, una mujer le pidió matrimonio, hubo cerca de 15 peticiones de entrevistas. O sea, realmente se convirtió en un caso porque era como el buen ladrón, el ladrón que solo lo único que quería era estar solo, porque además a diferencia de otros ermitaños, él no quería ayuda, no quería vender cosas, o sea, realmente quería no tener contacto con otro ser humano. Bueno, y finalmente Christopher Knight permitió que un periodista lo visitara, y en 9 visitas de 1 hora cada una le contó toda su historia y qué había aprendido en el bosque. Y precisamente el autor es el autor de este artículo, que en realidad es un extracto de un libro que se llama The Stranger in the Woods, de Michael Finkel, y que está presentado en este artículo de esta sección de Long Reads del Guardian, que nos gusta tanto, que a veces incluso están contados en podcast, y se llama, para los que lo quieren buscar, Into the Woods, How One Man Survived Alone in the Wilderness for 27 Years. Y se lo tienen que leer entero para saber cuál es la gran lección de Christopher Knight después de haber vivido 27 años en el bosque. ¡Qué buena! Es muy buena la historia. Es un guión. De hecho, creo que hay un documental, si no me equivoco. Sí, de más que sí. Tiene que haber. Oye, solamente para cerrar, pues ya nos estamos pasando en el tiempo, pero muy, muy cortito. Es una recomendación, no quería dejarla para después porque tiene que ser dicha un 12 de mayo. Porque un día como hoy, pero de hace ya harto tiempo, nació una mujer que ha sido clave en la historia de la medicina. Tanto es así que por ser el día de su nacimiento es que se celebra el Día de la Enfermera un 12 de mayo. Y ella es Florence Nightingale. ¡Qué buen cierre, Macarena! Extraordinaria, ¿no? Figura. Súper buena figura, y precisamente hoy la Vanity Fair trae una historia, y encontré porque hay una versión de la Vanity Fair también en español, entonces la gente que de repente puede complicarle el inglés, la tradujeron también al español, y la encontré y por eso la dejo, que se llama La fascinante historia de Florence Nightingale, la enfermera que cambió los paradigmas de la profesión. Es un artículo no muy largo, pero bien entretenido, cuenta quién era esta mujer. De hecho, es la primera mujer que recibe la Orden del Mérito del Reino Unido, que se otorga a todas las personas que han dejado una huella en diferentes ámbitos. Ella fue la primera mujer en recibirlo. Y bueno, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario no se entiende hoy, sobre todo en Occidente, sin la figura de esta mujer. Entonces nada, pues a través de ella también darle un reconocimiento a todas las enfermeras, que no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo están siendo pilares absolutamente clave en esta pandemia y en que salgamos airosos de ella. Así es, así que un saludo a todas las enfermeras y con eso cerramos este nuevo capítulo del kiosco. Muchas gracias, Maca, por acompañarme aquí otra vez. Sí, po. Sí es. Okay. Ya, pues lo dejamos hasta aquí, hasta la próxima semana y siga los capítulos del kiosco en tele13radio.cl.